Hoy les vamos a ofrecer una entrevista con Ana María La Justicia. Ella es una de las mujeres más interesantes, más optimistas y más llenas de vida de nuestro país. A Ana María La Justicia la conocerán con toda seguridad la mayoría de nuestros oyentes. Ella es química y nutricionista. Es la gran defensora del magnesio como fuente de beneficios para la salud y, sobre todo, es una gran mujer. Tiene 90 años, una vida apasionante y muchos proyectos por delante. Doña Ana María La Justicia, estamos encantados de que comparta con nosotros parte de su tiempo. Bueno, muy amable. Usted estudió ciencias químicas, ¿verdad? Mi formación es química y yo terminé la carrera el año 47 en Madrid. Estudié en Madrid la carrera de química. Entonces no había la de bioquímica, pero la de química, pues, como digo yo, es más fundamental. Y en los años 47, en ese año, usted era de aquella época que había que pedir, la mujer tenía que pedir permiso a sus padres para poder estudiar, creo, ¿no? Bueno, entonces en mi casa eran muy, por decirlo así, muy avanzados. Precisamente mi abuela era una mujer, mi padre ya había muerto cuando yo tenía 13 años, y cuando yo acabé el bachillerato quería estudiar ciencias naturales y mi abuela, que era una mujer muy lista, me dijo: Ana Mari, si estudias ciencias solo podrás ser profesora, si estudias química podrás trabajar como profesora y en la industria química. Y fue ella casi la que me obligó a estudiar química. Y le estoy, la verdad, muy agradecida porque, claro, química es todo. Tenemos que decir que Ana María La Justicia, bueno, nació en 1924, o sea que usted tiene ahora 90 años. Sí. 90 años. ¿Cuántas cosas ha vivido, no? ¿Qué cosas recuerda con más cariño? Pues con más cariño a mi padre, a mi abuela y, claro, luego pues mis hijos y, en fin, pues lo que es la familia. Y luego también a mis profesores. Yo tuve la inmensa suerte de tener unos profesores magníficos en la universidad, porque claro, estas ciencias, tú puedes estudiar historia o arte un poquito por ti sola, con un libro, pero estas ciencias, si tienes un buen profesor, entiendes las cosas, y si el profesor no es bueno, yo me imagino que debe ser muy duro. ¿Y qué cosas recuerda, digamos que con más desagrado de su vida, de su larga vida? Con más desagrado por las cosas negativas, las enfermedades en la familia, pues estos problemas, la muerte de los seres queridos y las enfermedades, sobre todo pues en los hijos. A mí se me murió el hijo mayor con 33 años, iba en un globo que estaba, por decirlo así, bastante gastado, había tenido un letrero y bueno, cayó con 33 años, mi hijo mayor murió. Y en fin, pues estas cosas son en las que procuro no pensar, porque siempre digo: Ana Mari, mi abuela me llamaba Ana Mari, siempre digo: Ana Mari, las cosas tristes no son buenas para la salud. Entonces yo procuro, siempre digo, no me puedo permitir el lujo de sufrir. Y en consecuencia procuro no pensar nunca en las cosas negativas, sino, como digo, todavía tengo vida por delante al parecer, pues mirar para adelante y seguir estudiando. Ahora, más que estudiando, lo que hago es consultar las dudas que tengo. Cuando sale una novedad, pues estudiar la novedad, pero vamos, todavía tengo que seguir estudiando y aprendiendo, y soy consciente de eso y pues pienso así. Me llama la atención cuando ha dicho que no se puede permitir el lujo de sufrir. Bueno, les parece muy fácil así dicho, pero... Mira, se aprende. Sí. Se aprende a no pensar en las cosas. Mira, cuando nosotros éramos pequeñas, estábamos en colegios de monjas, yo estuve con monjas hasta los 22 años, entonces que todo era pecado y los pensamientos eran pecado y todo era pecado, pues te acostumbrabas, pues claro, a no tener malos pensamientos. Y entonces quizá yo aprendí entonces a no tener malos pensamientos, y para mí el recordar las cosas tristes es un mal pensamiento, y procuro no permitirme ese lujo de pensar en estas cosas. Usted nació en Bilbao. Sí, en Bilbao. Pero... soy de Bilbao, mi padre y mi madre son de Bilbao. Cuando conoció a su marido, por cierto, ¿su marido vive? No, falleció hace 3 años. Cuando conoció a su marido, usted ya era química.
Sí, yo ya era química y habíamos venido a hacer ensayos de flotación y el espatofluor, el ácido fluorhídrico, corroe incluso el cuarzo, el vidrio, y vinimos de Bilbao aquí con crisoles y cápsulas de platino para hacer los análisis pues de los ensayos que estábamos haciendo de la flotación de la fluorita, y yo venía con el bolso cargado de piezas de platino, que era con lo que teníamos que hacer entonces los ensayos para determinar los compuestos con flúor. Sí, era una cosa muy especial. Precisamente, fíjate, esa mina, sin saber para qué, la compraron pues una sociedad de Bilbao en la que había alemanes, porque Hitler, cuando llegó a los Pirineos, pedía espatofluor, y el espatofluor era para obtener el uranio 235 por difusión en forma de hexafluoruro de uranio. Es decir, los alemanes pedían flúor a España en realidad para hacer la bomba atómica. ¿Y qué opinaba usted de todo esto cuando pedían estos materiales para fabricar No, entonces no sabíamos para qué. Nosotros, los alemanes les interesaba el espatofluor, pero entonces nosotros no teníamos ni idea para qué era. Ahora, luego sabíamos. O sea, cuando yo ya trabajaba en la empresa, sabíamos que se exportaba a Japón, que supongo que iba para Fukushima, entre otras, y también para Estados Unidos. Por aquella época, doña Ana María, su mala salud ya tenía artrosis, ¿verdad? Sí, yo tenía artrosis. Yo empecé con artrosis muy joven, porque claro, en Madrid viví muchos años comiendo muy mal, sobre todo el desayuno. Prácticamente no desayunábamos porque las pobres monjas no había entonces ni leche, ni pan, ni nada. Yo fui a Madrid en el año 39, recién acabada la guerra. Y luego estudié, pues fíjate, acabé la carrera del año 46, que todavía había cartillas de racionamiento. O sea que, claro, comíamos muy mal porque no había comida, sobre todo los desayunos, la comida y la cena, por decirlo así, eran pasables, pero no desayunábamos y comíamos a las 2 del mediodía. Bueno, digo no desayunábamos, quiero decir que nos daban un agua con unos polvos que eran como un aguachirles, y un pan que no era pan, era como un trocito de una cosa amarilla y dura, y con eso teníamos que estudiar y vivir. Y claro, y luego además tengo un problema, que de pequeña tuve una caída de culo, vamos a decirlo con claridad, aprendiendo a patinar. Y claro, eso luego me he enterado de mayor. Y tengo dos vértebras desplazadas, la quinta lumbar entrada y la cuarta cervical salida. Además tenía un déficit de magnesio muy grande. Esa artrosis fue lo que provocó que usted se pusiera a estudiar dietética, ¿no? Exactamente. Porque cuando iba a Bilbao, y cuando fuimos a Bilbao, pues comiendo bien y comiendo muchísimo chocolate, pues mejoré lo suficiente para hacer una vida normal. Pero luego, cuando empecé a tener hijos, y a mí nunca me ha gustado la carne, sigue sin gustarme, y comía muy poca carne, comía el primer plato, repetía, me saltaba la carne, desayunaba a base de bollería o croissants y eso. O sea, entre que empecé a tener hijos y seguía comiendo bastante mal, pues entonces, claro, la artrosis ya empezó a salir fuerte, y entonces pues recorrer médicos. Vas a uno, a otro, y te dicen el cartílago hasta no se regenera jamás, y afortunadamente eso no es cierto. Y lo que pasa es que tiene un turnover, o sea, un recambio larguísimo que dura años, Uh-huh. Y entonces, entre otras cosas, uno de los médicos me dio cortisona para la artrosis, que es una barbaridad. Pero claro, es que los médicos, en lugar de pensar hay que regenerar el cartílago, dan cosas para tapar los síntomas, con lo cual, claro, la artrosis sigue avanzando y tiene los problemas que te ocasionan la medicación, los efectos secundarios de la medicación, que suelen ser a veces barbaridades. Uh-huh. Y entonces, entre la diabetes y la artrosis y que yo comía mal,
Pues entonces yo pensé, bueno, Ana María, ahora hay que estudiar dietética para intentar controlar esta diabetes. Yo pensé, a ser posible sin medicación. Y sí, afortunadamente pude estudiar. Y claro, afortunadamente, ya te digo, como tenía la formación de química y sabía bastante de agricultura, porque mi marido era agricultor, yo me pasé 24 años estudiando agricultura. Y empecé a comer bien, a desayunar fuerte todos los días, pues una naranja, un huevo con una loncha de jamón york. Como no podía comer mucho pan, que es lo que me gusta y lo que comía en cantidad, y durante 40 años he estado tomando todas las mañanas un huevo con una loncha de jamón york, unos 50 gramos de pan integral, una naranja y luego una taza de té o de leche o lo que sea, ¿eh? Pero es que la gente tenemos que tener la idea bien clara de que hay que desayunar fuerte y dar el tiempo, tomarnos el tiempo necesario para hacer un buen desayuno. A la hora de desayunar es la hora en que hay que tomar la proteína fácil, que digo yo. Es la hora del huevo, del jamón, del lomo, del pavo, en la comida carne, que yo me la como disfrazada. Y si te convences de que no vas a mejorar y que vas a seguir empeorando, te van a seguir dando medicación. Mira, a mí cuando me daban medicación estaba todo el día picando un caramelo, un poco de chocolate, una galleta, porque tenía un sabor a metálico en la boca, siempre tenía un sabor raro de la medicación. Y ahora nada, ahora perfectamente, además hacía malas digestiones, estaba siempre hinchada, llena de gases por malas digestiones, y ahora nada, yo ahora muchos domingos ceno una lata de sardinas en escabeche y un tomate y digiero todo. Mira, yo el pollo le pongo hierbas, le pongo vino blanco, coñac, le pongo cebolla, tomate, pimienta, y en una ocasión le puse tantas hierbas, tanto vino blanco, que parecía que lo había cocido con agua de colonia de Álvaro de Gómez, digo yo. Sabía a colonia, te lo juro. ¿Y cómo descubrió que el magnesio era la clave para la vida? Sí, eso lo leí. Mira, había un libro de un jesuita, que el jesuita escribía lo que habían escrito unos médicos franceses, entre otros el doctor Delbet. El jesuita escribió un libro que se llamaba Virtudes curativas del magnesio, y que lo cual es muy lógico, que un cura escriba virtudes curativas. Bueno, y lo leí y yo pensé, pero qué tomadura de pelo, pero si esto va bien para esto es imposible. Pero entre las cosas que ponía que iba bien para los antrax. Y yo tenía unos furúnculos en la cara que ningún médico, ni en Bilbao, ni en Gerona, ni en Barcelona, me había sabido curar. Porque claro, a mí me faltaban proteínas y además me faltaba magnesio. Claro, yo no hacía defensa, no hacía anticuerpos ni reparaba bien los tejidos. Bueno, entonces, en el librito, cuando ponía prácticamente eso, que lo curaba todo, pues ponía que estaba faltando magnesio debido al abonado que se está utilizando de nitrógeno. Eso sí que lo entendí, guapa. Cuando yo llegué a un poco de explicación de por qué estaba faltando magnesio en la alimentación, empecé a tomar magnesio. En 1 mes y medio se me curaron los forúnculos de la cara y en 3 años me pude quitar el corsé, que llevaba desde los 41 años hasta los 52, fui con un corsé de varillas por mi espalda. Entonces, lo que ponían era que magnesio faltaba y que el magnesio es una maravilla. Pero claro, la explicación, el por qué es esa maravilla, es lo que ni yo ni tampoco en aquel librito se explicaba. Solo hablaba del magnesio como si fuera una panacea, sin saber el por qué, y solamente explicaba que cada vez faltaba más en la alimentación. Y entonces tuve una suerte. ¿Por qué? Porque estábamos en el año 74 y yo, los médicos, yo entonces trabajaba, yo me había separado de mi marido, estaba en Barcelona y trabajaba en una empresa dedicada a la dietética, entonces trabajaba en dietética. Y hablaba con los médicos y una vez un médico me dijo, señor La Justicia, usted me dice que con el magnesio le han mejorado los forúnculos, le han mejorado la artrosis, ya no tiene aquellos resfriados ni aquellas gripes tan fuertes que tenía, pero me tiene que dar una explicación científica. Yo le dije, mire, si la bioquímica
sabe el papel del magnesio en el cuerpo humano, se lo explicaré. Y entonces me compré el Carlson y el Leninger. El Carlson del 72, el Leninger del 74. En el Carlson ni palabra del magnesio, pero sí encontré que la vitamina C era necesaria para fabricar colágeno. Es lo que yo aprendí del Carlson que me interesaba. Y cuando llegué al Leninger del 74, que ya era un libro, tardé 3 meses y medio en estudiármelo, guapa. Pero en estudiar de verdad, rodeada de libros de química inorgánica, de química orgánica, de termodinámica, de todo, para entenderlo. Y cuando me lo estudié y cuando llegué a la formación de proteínas, entonces ya tuve la inmensa suerte de que ya se sabía que el magnesio interviene al menos en 5 pasos de la síntesis de proteínas. Fíjate bien lo que te digo, no solo en los seres humanos, en todos los seres vivos. Si es la panacea para tantas enfermedades, Sí. ¿por qué no nos informan más de sus beneficios? Pues precisamente por eso, porque es una solución muy barata para muchos problemas, entre otros problemas del corazón. La falta de magnesio produce fibrilación auricular y ventricular. La muerte de Antonio Puerta, de esos futbolistas y de los maratonianos que mueren 2 cada 100.000 que corren al año, en los jóvenes suele ser por falta de magnesio. Y nadie lo habla, y nadie lo explica, y nadie se ha preocupado de eso. Y entonces tú entiendes lo que explico en el último libro, por qué ganan los Kalenjin de los keniatas. O sea, las carreras no las gana cualquier keniata, sino los que viven en el Rift de África. Y los etíopes que viven en la región de Oromia, que viven sobre cenizas, que son los suelos más ricos en magnesio del mundo. Están formados por olivino, piroxinas y anfiboles. Y yo, desde hace años, no sé la composición química, porque además, para no perder la memoria, pues en lugar de hacer sudokus o eso, me repaso la composición química de los minerales. Creo, doña Ana María, que a usted hubo una época que la apartaron del mapa. Bueno, ¿quién fue y por qué? Bueno, aquí cuando yo empecé a explicar esto y vino un médico de Estados Unidos que escribió un libro y empezó. Este hombre, hubo un simposio en honor de Severo Ochoa, y Severo Ochoa hablaba de la necesidad del magnesio constantemente, la síntesis de proteína, formación del exagerado, inicio de la cadena peptídica, elongación, pues tal. Y yo me acerqué, yo me apunté a ese simposio, duró una semana, 3 días en Barcelona y 3 días en Madrid. Y yo le dije, doctor Ochoa, ¿no se da usted cuenta que está continuamente hablando de la necesidad de magnesio en la fosforilación oxidativa, en la síntesis de proteínas, y que cada vez los agricultores estamos hablando con nitrógeno, fósforo y potasio, no estamos devolviendo el magnesio a los suelos, y los alimentos son cada vez más pobres? Y como era sabio, me dijo, mire, yo de eso no entiendo. La gente que sabe, no sabe lo que no sabe. Me dijo, hable con este doctor que es experto en nutrición, y fui a hablar con aquel doctor y le expliqué, y me dijo, señora Justicia, claro, yo llevaba el nombre escrito en el cartoncito ese que llevamos, y me dice, ¿cómo me dice que falta magnesio si vemos que los suelos y los cultivos están verdes? Y le dije, mire doctor, hasta hace muy poco nos creíamos que las plantas utilizaban el magnesio para hacer la clorofila, pero ahora sabemos que solo alrededor del 3% se usa para hacer la clorofila, y que los alimentos más ricos en magnesio son las semillas. Hija, ¿qué hubo dicho? A partir de ahí, pues me empezó a meter los dedos en el ojo. Y hubo también un debate, y él escribió en un libro, y en la página 132 hablaba que el magnesio no resolvía todos los problemas que personas irresponsables nos quieren hacer creer. Yo era responsable, y de mí hablaban también en esa página, me llamaban indocumentada. Yo tenía que participar en un congreso que había de estudios avanzados en Valencia, estaba ya en el programa, y este hombre consiguió que me borraran del programa, que no participara en ningún debate, que no saliera, que tal.
y pues así he estado, por decirlo así, en la oscuridad, pues casi 20 años. Lo cierto es que ahora todo el mundo conoce el magnesio. ¿Quién no, ¿quién no ha oído hablar del magnesio o lo consume? El magnesio y el colágeno de Ana María la Justicia. Y usted a sus 90 años es además empresaria. ¿Cómo se lleva tanta responsabilidad? Bueno, en realidad la empresa no la llevo yo, la empresa la lleva un hijo mío y en realidad yo lo único que hago, yo soy estudiosa, sí. Una pregunta diferente, ¿cómo ve usted a la mujer del principios del siglo XXI? Pues mira que se ha incorporado al trabajo de fuera de casa y que la pobre mujer va agobiada porque tiene el trabajo de fuera de casa, más el trabajo de casa, más el cuidado de los hijos. O sea que la veo muy, muy, muy agobiada porque yo reconozco que pude hacer lo que hice porque tenía ayuda. Pero las pobres mujeres de ahora que tienen que trabajar, cuidar a los hijos, cuidar la familia y vivir, me da mucha pena porque es un triple, tienen 3 trabajos y además unas exigencias en la estética que es horroroso y les hacen ir con unos tacones que les destrozan los pies y la columna, esos tacones terribles, la quinta lumbar sufre muchísimo. La mujer del siglo XXI, más liberada, gana su dinero, pero una vida durísima. Y bueno, claro, ¿cuál ha sido la solución? Al menos no tener hijos. Y por eso ahora las mujeres no tienen hijos o los tienen de muy mayores y es lo que está sucediendo. O sea, se defienden así, no teniendo hijos. Y una pregunta más, usted como gran estudiosa que es, ¿qué piensa de cómo se está gestionando esta crisis del ébola en nuestro país? No tengo datos suficientes, pero parece que fueron demasiado optimistas creyendo que estábamos preparados para traer gente y que no nos contagiásemos. Yo creo que hay que tener en cuenta que en España las cosas todavía, desgraciadamente, se hacen verdaderas chapuzas. Y pensar, vamos a traer unas personas aquí y no va a pasar nada, yo creo que ahí se precipitaron. Ahora, con sinceridad, no conozco el tema. Y ya te digo, claro, a la fuerza te enteras de las cosas, pero el machacar, no, yo cuando puedo me pongo música de bailar y a oír One Republic. ¿Qué le gusta de música? Pues mira, ¿cuál es su música favorita? No, mira, de pequeña siempre oía música clásica y me gusta mucho Tchaikovsky y me gusta mucho Beethoven y Borsak y eso, pero ahora me gusta One Republic y también me gusta Happy, las que te obligan a moverte, porque como yo trabajo sentada, pues me gusta la música que me obliga un poco a levantarme y a moverme para que me circule la sangre, que eso todas las personas que trabajan sentadas debieran tener en cuenta, cuando puedan que bailen en el pasillo de su casa. Friends